Buenas tardes para todos. Bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Walter Cuba y voy a ser el orador de esta charla que nosotros llamamos Webinar de Motos. Me desempeño dentro de la empresa como capacitador y estoy a cargo de la parte de asistencia técnica para vehículos. Y bueno, hoy el tema central de nuestra charla va a ser la línea M10 y M20, la cual veremos sus características y también cómo se instalan y cómo se programan. Les cuento un poco cómo va a ser la dinámica de la charla. Antes de darle el paso a Gustavo, vamos a tener dos bloques de preguntas que ustedes van a poder realizar durante el transcurso de la charla, en el cual se van a poder aclarar todas sus dudas a medida que vayan surgiendo. Bueno, te doy la palabra, Gustavo, si querés decirles algo, adelante. Muchísimas gracias, Walter, y muchísimas gracias a todo el público que se va uniendo a este webinar, que hoy es la manera de estar juntos y protegidos, ¿no es cierto? Sabemos lo que está sucediendo en el mundo y gracias a estas opciones que nos ha dado la comunicación moderna, podemos estar juntos igual, seguir aprendiendo, seguir intercambiando ideas, seguir conectados fundamentalmente. Así que de esta manera podemos llegar a tanta gente. Yo en el caso a veces no me limito a decir la República Argentina, sino el continente y el mundo, porque no tiene límite. Yo quiero contarle una experiencia particular que tengo con la empresa, la cual, ustedes saben, tiene otro nombre. X28 es el nombre de las alarmas y que tiene mucho que ver con una clave que los fundadores, trabajando en una empresa de comunicaciones, alguna vez adoptaron y que cuando se iniciaron en esto, con por supuesto, una gran visión de lo que sería este tipo de producto en la República Argentina, utilizaron esa clave tan famosa que yo conocía. Tuve la suerte de conocer la historia de X28 desde el principio. Tuve la suerte de conocer a los técnicos, a los desarrolladores y especialmente a Walter, que creo que hoy por hoy, me animo a decir, mucho más allá de la Argentina, es una de las personas que más sabe de estos sistemas y que puede contar y explicar paso a paso cada una de las funciones y cuando le hacen preguntas, ampliar esas preguntas y no solamente limitarse a contestar lo que le pregunta porque sabe más allá también. Entonces, claro, la convocatoria a alarmas para moto, en el momento que me lo proponen, yo no lo dudé. No lo dudé porque conozco el producto, pero fundamentalmente no por el producto, por el primer producto, no, sino por la gente. La gente de X28, la empresa que es X28, que trabaja en la República Argentina y que da trabajo a los argentinos. Y que además de todo eso, produce una tecnología de calidad, y tecnología por supuesto, de nivel mundial. Hoy por hoy no tenemos nada que envidiar con una alarma X28 para vehículos, en mi caso la moto, que es de lo único que puedo hablar y sé, de lo demás no me pregunten, a nivel mundial, adoptada por un montón de marcas, aprobada y con funciones de alto nivel. Realmente eso es lo importante de X28. Y yo siempre digo, a Walter no le gusta, Walter es un poco la cara técnica y el libro abierto, el manual abierto de X28, que en vez impreso está en la cabeza de Walter, que tiene un equipo de gente trabajando con él en garantías, que son muy pocas, porque este equipo, ya dijimos, tiene casi garantía de por vida, y una línea de gente que atiende telefónicamente a través de estos sistemas en donde nos podemos comunicar. Cada una de las preguntas de los instaladores, de los clientes, de los vendedores, o sea, X28, esta empresa Compusur, no deja nada librado al azar, no hay nada que esté no pensado. Por eso el éxito de los años, por eso mi apoyo y por eso le puse todo el empeño
a difundir X28 sabiendo que estaba difundiendo un producto de excelente calidad, calidad mundial, y por supuesto lo mejor para la moto. No hay un solo usuario de los que hemos colocado, de los que hemos enseñado a colocar la alarma, porque inclusive hasta se puede colocar en casa, o en los colocadores oficiales, que tenga una sola queja de X28. Si hubo un problema, se soluciona. Si hay una duda, se pregunta y se le explica. Y bueno, Walter, toda la gente, todo su equipo se ocupa de eso. Así que lo que quería decirles que si estoy acá y poniendo la cara y toda mi experiencia y mis años en los medios con respecto a la moto, que de lo único que hablo, es porque a X28 le tengo una confianza del 100%. Pongo las manos al fuego y las dejo por X28 en todo lo que sea de lo que hablamos: venta, equipo, funciones, temas a resolver, preguntas, dudas. Así que cualquier duda, sepan que estoy con X28 porque estoy totalmente convencido de X28 y de que no hay duda hoy en el mercado, es la mejor alarma para moto que se puede comprar. Y es Argentina. Bueno, gracias Gustavo, gracias por el apoyo de siempre y por acompañarnos hoy también. Y ahora, si te parece, entonces vamos a la parte, ya empezamos a hablar un poco más de lo técnico, a conocer el producto, para muchos que son nuevos en este webinar, que se unieron hoy por primera vez, así que lo dejamos hablar a Walter, ¿te parece? Y gracias de nuevo. Sí, por supuesto, por supuesto. Y hay un tema que va a tocar Walter, que yo siempre digo que lo toque, que es el que más preguntas me hacen, es a dónde se conecta, o sea, la parada de motor de las alarmas. Acuérdense que hay dos sistemas de alimentación y eso es lo que hay que tener siempre más presente. Son las preguntas que más me hacen. Walter lo sabe, porque lo hemos comentado muchas veces y ahora se lo va a explicar porque es un poco la base de todas las dudas. ¿Dónde lo conecto? Mi moto tiene CDI por batería, tiene por magneto, lo interrumpo en la corriente, lo interrumpo en el captor, lo interrumpo, bueno. Eso Walter lo sabe de memoria y lo hago notar acá porque es yo diría del 100%, 80% es esa la pregunta. El resto es muy sencillo realmente. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Siempre es importante tener presente a Gustavo en estas charlas. Por todo lo que él conoce y por todo lo que él sabe de motos. Te agradezco mucho. Si les parece, vamos a dar... Gracias. Si les parece, vamos a dar comienzo con la charla. Les agradezco todos los mensajes que me han mandado por chat. No los pude contestar porque son un montón los que fueron entrando, pero bueno, aprovecho este momento para agradecerles. Y para comenzar, lo que vamos a hablar es qué podemos cubrir con un sistema de alarmas para moto, que es de ahí donde nos paramos para diseñar un sistema de este tipo de vehículo. ¿Qué tipo de cobertura necesitamos darle a este tipo de vehículo? A las cuales nosotros denominamos antirrobo y antiasalto, igual que en la línea de autos. Robo es cuando la moto está prácticamente sola en la calle, que no hay no está su dueño con ella, y asalto es cuando su dueño está en la moto, ya sea circulando o está accediendo o subiendo o bajando de la misma. Entonces, bueno, lo que nosotros buscamos de un arma para moto es eso, es que tenga estas dos prestaciones. Por supuesto, esta última, el asalto, sabemos por una condición que la moto tiene, que está muy expuesta al asalto, es la mejor prestación que el alarma de moto tiene, ¿no? Bueno, para empezar a diseñar los sistemas para moto, lo que también vimos es en cómo orientarnos en cuanto a los segmentos de usuarios que pueden haber en el alarma para moto. En vehículos hay más segmentos, pero en motos nos encontramos que hay dos grupos básicamente que son los más grandes, que son un grupo que utilizan la moto para trabajar, o sea, básicamente hacen motoflet o hacen repartos con moto y demás, los cuales están muy expuestos al asalto y se están subiendo y bajando constantemente de la moto, lo cual una alarma tiene que ser práctica para ese tipo de usuario. Y por otro lado, un grupo de usuarios que la usan como un vehículo, como forma particular, para movilizarse a su trabajo, para usarla para las cosas habituales de su vida normal.
pero que no están subiendo y bajando constantemente como lo hace una persona para trabajar. En base a eso diseñamos dos modelos, el modelo M10 y el modelo M20. El modelo M20 utilizamos para usuarios que utilizan la moto de forma particular, porque bueno, ya viene provista, como viene una arma de autos, con un control de comando que a nosotros nos va a permitir activar y desactivarla de diferentes maneras que un usuario particular por ahí le puede llegar a ser útil. Y en el caso del M10, que está diseñada para usuarios que lo usan para trabajar, lo que buscamos es una activación automática para que el usuario no tenga que andar presionando ningún control remoto cuando sube o baja de la moto. De esta manera le va a resultar mucho más práctica porque simplemente por bajarse de la moto y alejarse y regresar, ya la alarma se va a estar activando o desactivando, lo cual la va a hacer mucho más práctica en su uso o al uso que le van a dar. ¿Qué protección le podemos brindar con una alarma de moto? Bueno, exclusivamente vamos a poder proteger motos que operan con tensiones de 12 volt. Motos que tienen 6 volt no vamos a poder hacer absolutamente nada, y por supuesto en motos que no disponen de batería tampoco. No nos olvidemos que esto trabaja con corriente continua de 12 volt, con lo cual requiere estas dos condiciones. Va a contar con un receptor de radiofrecuencia para recibir la emisión que los controles remotos hacen, tanto para la parte de comando como para la parte de asalto, y dispone también de las condiciones que una moto necesita en cuanto a una alarma o en cuanto a un gabinete electrónico que vaya dentro de ella. Un gabinete estanco, protegido para el agua, para que no haya que ponerle fundas, como hacíamos anteriormente, y que la podamos ubicar en cualquier parte de la moto, que sabemos que por el tema del agua no va a estar afectada. Por supuesto, también un gabinete reducido, un gabinete muy pequeño, para poder ubicarlo fácilmente dentro de la moto. La construcción tanto de la sirena como de la central de alarma está preparada para las condiciones que la moto tiene. ¿Cuáles son las condiciones que la moto tiene? Bueno, como hablamos antes, el tema de la humedad o el agua, porque está muy expuesto, y también de altas vibraciones, porque sobre todo en motos chinas se puede reflejar mucho la vibración del motor durante la aceleración sobre el cuadro, y esto puede generar que los componentes electrónicos con el tiempo se puedan desoldar o se puedan dañar. Por eso la central está prevista y está diseñada para una moto y para estas condiciones. La sirena es una sirena bitonal, es una sirena de alto impacto acústico, es una sirena que recorre 6 tonos diferentes, también del tamaño más reducido que pudimos conseguir en este tipo de sirena. Si bien es cierto que en algunas motos que no disponen de mucho espacio, sobre todo en motos choperas, a veces complica amurarla, pero por lo general yo les diría que en el 95% de las motos se coloca sin ningún tipo de problema. Y por otro lado también resolvimos algunos problemas con las vibraciones y con la parte estanca que la sirena debe tener para estar ubicada dentro de una moto. Inicialmente, es cierto, algunas sirenas han sufrido algún tipo de problema, pero eso ya lo hemos solucionado y las sirenas de hoy en día están soportando perfectamente las vibraciones, con lo cual no tenemos problema de ubicarla en la moto en cualquier lugar. Como hablábamos antes, nosotros damos dos tipos de coberturas, cobertura antirrobo y cobertura antiasalto. ¿Cómo vamos a proteger la moto con relación a la cobertura de antirrobo? Bueno, se va a proteger a través de la posición de ignición de la moto, eso va a generar inmediatamente el disparo de la alarma, ya sea con la puesta en contacto de la moto como con el encendido también o apagado de la llave de pare. Va a disponer internamente de lo que nosotros llamamos acelerómetro de 3D. Está integrado dentro de la misma placa, tiene el tamaño aproximado de una cabeza de alfiler. Este dispositivo a nosotros nos permite censar movimiento en cualquier sentido, con lo cual salimos de lo tradicionalmente utilizado como ampolla de mercurio o algún otro dispositivo que se utilizaba de vibración para cubrir el movimiento de la moto ante un intento de robo. En este caso, el acelerador 3D nos va a permitir ante cualquier movimiento o cualquier desplazamiento, si la quieren levantar o la quieren correr, que automáticamente la alarma genere un disparo. Y con relación a la cobertura de asalto, la vamos a cubrir muy similar a lo que hacemos con la parte de auto. Se va a cubrir a través de un control de recuperación por presencia, el cual nosotros denominamos TX10. Este control tiene la particularidad, a diferencia de la de autos, de transmitir cada 7 segundos en lugar de cada 15, con lo cual
eso está previsto por una cuestión de que la alarma está más expuesta a lo que es interferencias generadas por la bobina o generadas por el regulador o el mismo CDI, y esto ocasionaría, bueno, que a lo mejor perdiera la presencia, además, si tuviesen los 15 segundos que estaba en la parte de auto. Por eso lo que hicimos fue hacer que transmita más veces. Con esto podemos mejorar muchísimo la recepción del control de presencia de cualquier condición, sobre todo en motos chinas que suelen ser bastante ruidosas. Bueno, básicamente ante una situación de asalto, el usuario se aleja con este control remoto e inmediatamente la alarma al cabo de un minuto detiene el motor. Esto es básicamente la cobertura de asalto que el equipo va a brindar, muy similar a la que tenemos en vehículos. ¿Cuál va a ser la diferencia? La única gran diferencia entre el modelo M10 y M20, básicamente, cómo viene provista. O sea, la alarma particularmente es la misma. Si yo a una M10 le agrego un TX20, que es el que vemos acá en pantalla, de los 3 botones, un TX M20, perdón, le agrego un TX M20, la convierto automáticamente en una M20. ¿Cuál es digamos, la condición de haber diseñado dos productos? Bueno, no hacerle comprar a un usuario un equipo el cual va a tener un control remoto guardado y nunca lo va a usar, como pasaría en un usuario que la usa de modo laboral, porque seguramente se va a manejar todo el tiempo con el control de presencia y con el modo automático, que le va a ser mucho más cómodo. Y por otro lado, en un usuario que la usa en forma particular, es mucho más cómodo tener las 3 teclas que le permite activar el silencio, o activar con sonido, o hacer un disparo de pánico, o todas las funcionalidades que nos daba a nosotros un control de comando. Por supuesto, en el caso de la M10, aparte de ser un control de presencia, es un control también de comando, igual que en la línea de autos, que nos va a permitir también activar y desactivar la alarma, pero de un solo modo. Si está seleccionado sonoro, va a hacerlo sonoro; si está silencioso, en forma silenciosa. Pero de ninguna manera nos va a poder permitir, de una manera práctica en el control remoto, como lo hace el transmisor de comando, poder alternar entre los dos modos. Bueno, ¿qué características va a tener cada control remoto? Bueno, el TX M20 dispone de una tecla de candado cerrado, candado abierto, y una tecla de asterisco que nosotros denominamos tecla Shift también, porque nos permite hacer el cambio en la activación, si silenciosa o sonora. Tecla de candado cerrado obviamente activa el sistema de alarma, candado abierto la desactiva. Si no queremos que haga el ruido, lo combinamos con asterisco, asterisco activar, asterisco desactivar, y vamos a conseguir que la alarma se active en forma silenciosa. Por otro lado, también la tecla asterisco combinada con la tecla de activación nos va a permitir la incorporación de un accesorio que denominamos radar, que es el mismo que utilizamos en vehículos. Nos va a permitir incorporar las diferentes zonas de este dispositivo. Con relación al TX M20, bueno, tiene una tecla también para activar y desactivar, y como decía antes, transmite cada 7 segundos. Viene apagado, igual que la línea de auto, viene encendiendo en rojo, precisamente para que no esté necesariamente emitiendo dentro del packaging. Lo que nosotros debemos hacer es encenderlo presionándolo por 8 segundos para que empiece a operar también como control de presencia. La transmisión de presencia, recuerden, igual que la línea de auto, la hace en el momento de la codificación, manteniéndolo apretado 3 segundos, va a codificar como presencia y con una sola vez como comando. Bueno, vamos a las características principales que nosotros nos abocamos en este modelo, que eran los puntos flojos que en los modelos anteriores y la competencia nuestra quizás tenía. Primero, lograr una alarma de muy bajo consumo, porque lo que nosotros apuntamos y logramos es que el usuario delegue totalmente el tema de los consumos y no tenga que estar preocupado si se va a descargar la batería de la moto o no se va a descargar la batería de la moto. La alarma del consumo que tiene es muy, muy bajo, ahora lo vamos a ver en una tabla de consumos, pero básicamente lo que hicimos es conseguir un receptor de muy, muy bajo consumo, y por otro lado incorporamos dos modos de ahorro de energía, como hoy traen casi todos los vehículos nuevos. Uno al cual denominamos bajo consumo, que ese se incorpora solo después de 24 horas estando la alarma activada o desactivada. Si yo dejo la moto parada, más allá del consumo normal que la alarma tiene, que como decía antes es muy bajo, después de 24 horas lo reduce mucho más todavía. Ahora lo vamos a ver en la tabla. Y por otro lado, un modo de consumo cero que está apuntado más a motos que se usan en temporada, un cuatriciclo, una moto enduro que queda quizás en la costa, en una casa de fin de semana, en el cual por ahí la moto no se usa por meses, ¿sí?
Entonces, bueno, podemos incorporar el modo de consumo cero y hacer que realmente la alarma no consuma nada. Por supuesto, en este estado no podemos dejar la alarma activada. En el modo anterior sí. Pero tampoco queda sin cobertura porque si alguien viene y la pone en contacto, automáticamente saca del modo de consumo cero y vuelve a operar normalmente. Pero mientras la alarma está sin el contacto, está totalmente inactiva. Y por último, le dimos una protección por soft. La salida de luces, como de sirena, son transistores y estos transistores son limitadores de corriente, con lo cual no obliga a poner un fusible porque ante un corto automáticamente el transistor mismo va a generar el corte en esa salida. ¿Qué tiene de beneficio esto? Bueno, si tenemos, supongamos, un problema en uno de los circuitos de luces, no nos quedamos sin todo el sistema de alarma. En el otro sistema de fusible, si se generaría un corto en la parte de luces, volaría el fusible y nos quedaríamos sin alarma. En este caso, quedaría esa salida inoperativa, y el resto del sistema de alarma funcionaría correctamente. Esta es la tabla de consumos que les hablaba antes. Bueno, el consumo nominal de la alarma es 1.98. La alarma anterior, el modelo M6 y M4, estaba en un consumo de 14 mA, lo cual, fíjese lo que hemos reducido, lo llevamos a un valor de 1.98. Cuando le ingresamos en el modo de bajo consumo, que lo hace solo después de 24 horas, reduce su consumo a 0.3 mA. Y en consumo cero, por supuesto, mide cero. ¿Cómo logramos esto? Bueno, en esta curva de consumos que vemos abajo, vemos lo que consume normalmente el receptor, que está entre 95 y 98, y eso lo va a hacer por 128 milisegundos. Cuando entra en el modo de bajo consumo, va a estar un segundo apagado, consumiendo 80 microamperes, y vuelve de nuevo a consumir los 1,95 o 98 por 128 milisegundos. Esto se va a mantener durante las horas, y esto reduce este consumo a este consumo si medimos la pérdida de la batería durante una hora. Con lo cual podemos dejar la moto parada semanas, que no va a pasar absolutamente nada con el problema de que se descargue la batería de la moto. O sea, lo que consume la alarma de batería es tan bajo que no va a lograr bajar a la batería y hacer que la moto no arranque por más que la deje 2 o 3 semanas parada. Con relación al consumo cero, obviamente la puedo dejar meses parada porque no hay consumo. Entonces ya de por sí no va a haber ningún tipo de problema cuando vaya a buscar la moto que no me arranque o que tenga algún problema con el encendido, a menos que sea la batería que realmente está deteriorada. Bueno, acá finalizamos la primera parte. No sé si surgieron algún tipo de consultas, los escucho. Por ahora en el chat. Sí. Por ahora en el chat no tenemos ninguna consulta. No sé si alguien quiere que le activemos el micrófono o quieren hacer alguna consulta escrita. Bueno, por ahora nada, Walter, si querés continuamos y vemos si más adelante hay consultas. Seguimos adelante, igual al final hay otra área de consulta que si a alguno le quedó alguna duda de esta parte, también la pueden realizar. Walter, ahí justo Ariel nos escribió en el chat, sí. Consulta cómo se activa el modo de ahorro de batería. No sé si me escuchás, Walter. Creo que se quedó con algún problema de conexión. Vamos a esperar unos segunditos. A ver si Walter puede retomar. No sé si tenemos alguno de los chicos del servicio técnico. Marce, ¿estás por ahí vos? Marcelo. Bueno, Walter, ahí volviste, ahí te veo, ahí te estoy activando el audio. Ya retomamos, entonces ahí está, Walter. Perfecto. ¿Escuchan? Te escuchamos, sí, no vemos la pantalla, pero te escuchamos. Ya la voy a poner la pantalla. Ahí la ven. Perfecto, sí.
Sí. No, se me salió de internet de la máquina, no sé qué pasó, si hubo un corte de internet. Bueno, como decía, el modo de bajo consumo ingresa automáticamente después de 24 horas. Es programable a 48, 72 horas. Yo mucho sentido llevarlo esos tiempos, para mí, para mi manera de ver las cosas, cuanto antes se incorpore mejor, o sea, que lo haga a las 24 horas me parece bárbaro. El modo de bajo consumo se incorpora solo. El modo de consumo cero, que es para cuando dejo la moto meses parada, se va a incorporar con la tecla de programación, el touch, presionándolo por 8 segundos con la moto sin el contacto de inicio puesto. Se bajo la moto, saco el contacto, aprieto 8 segundos y automáticamente va a hacer unos sonidos con la sirena y entra en el modo bajo de consumo cero. Para retirarla de este estado hay que ponerle en contacto y automáticamente sale solo de este estado. Vuelve a operar normalmente. Son 8 segundos de presión con la moto parada y sin el contacto inicio puesto. Como decía antes, el modo de bajo consumo ingresa solo después de 24 horas de estar parada la moto, indistintamente de que esté en marcha, de que esté activada la alarma o no. Eso ingresa solo. ¿Alguna consulta más? Por ahora no, Walter, te estamos escuchando un poquito mal. Fíjate si desactivando la cámara te escuchamos mejor. Bueno. A ver ahora. ¿Me escuchan bien? Hola, hola. Creo que va un poco mejor, Walter, sí. Bueno. A ver. Bueno, pasamos a la parte de instalaciones. Si no hay más consultas, no hay ninguna consulta más, ¿no? ¿Por chat? No, por ahora no tenemos ninguna otra consulta. Bueno. Pasamos a la parte de instalaciones. Bueno, ¿qué conexionado tenemos en relación al sistema, a nuestro sistema de alarma? Bueno, vamos a ver que la ficha de conexión también es una ficha estanca que ya viene enchufada en la central de alarma para evitar que alguien la tenga que enchufar o fallar esta aislación que trae a través de un ORRI y demás. Igualmente se puede desenchufar en el caso de tener que reemplazar la placa, pero bueno, la idea es que así como viene en el packaging se instale, ¿no? Las conexiones que tenemos, bueno, son las habituales, positivo, negativo, un cable violeta que es un cable de MPX, igual que la línea de autos, nos va a permitir a través de este cable poder conectar dispositivos que ahora vamos a ver más adelante, que nos va a permitir ampliar la cobertura que nuestro sistema hace. Por otro lado tenemos un cable amarillo que va al contacto, que ese es el que sensa si la moto está en marcha o no. Vamos a tener los cables del touch, que eso ya viene el touch puesto en el mismo precableado. Bueno, son dos cables negros, los cuales uno va a un punto y el otro va a masa. Eso no vamos a tener que hacer absolutamente nada. Un cable marrón que va a la sirena, uno gris, otro azul y otro verde, que tiene que ver con el corte encendido. ¿Sí? De estos tres cables, siempre vamos a usar dos, porque el alarma viene preparada para hacer dos tipos, como decía bien Gustavo al principio. Podemos realizar dos tipos de interrupción dependiendo de cómo trabaje el encendido de la moto. No es que nosotros lo elegimos, sino que la moto nos va a decir qué tipo de corte tenemos que realizar. En el caso de abrir un cable, como hacemos en un auto, un cable de ignición, de contacto, vamos a usar el azul y el verde. Y en el caso de tener que poner a masa algún punto del CDI, vamos a utilizar el gris y el azul. ¿Sí? Siempre va a haber uno de los dos que no se va a utilizar. O el gris o el verde, dependiendo de si el corte es abriendo un cable al CDI o poniendo a masa el CDI. Después, por otro lado, vamos a tener un cable naranja, que es este cable naranja nosotros lo denominamos un cable de estabilización de función del sistema de presencia. Es un cable que puede ir conectado al neutral o stop, a cualquiera de los dos. Es un cable que sensa variación, 0 a 12, no importa qué tipo de señal, si es positiva o negativa. Básicamente la alarma cada vez que ve esta señal pide al control de presencia, con lo cual cuando uno viene circulando, después de un tiempo, aproximadamente 2 minutos, la alarma no necesita ver más al control de presencia hasta que se pasa de nuevo por la posición de neutral, o si en el caso de que esté conectado al stop, o se apriete el stop. Esto hace de que la gran mayoría del tiempo que uno viene circulando en la moto, la alarma venga desactivada y el riesgo de las interferencias locales que pueden haber en diferentes zonas se disminuye bastante. Después vamos a ver dos cables celestes. Estos dos cables celestes tienen que ver con la conexión a luces. La alarma está diseñada para manejar luces, para prender las luces de giro.
son salidas totalmente aisladas, la cual nos va a permitir poder conectar los dos circuitos sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, la conexión de alimentación, por lo general nosotros la recomendamos de la batería. Quizás en alguna moto, algún tipo de scooter que tiene carenado adelante y optamos por poner la alarma adelante, podríamos llegar a tomar la llave de contacto, pero siempre que tengamos la batería accesible y cerca de la placa, conviene directamente la batería para evitar cualquier otro fusible en la moto que esté operando y que pueda llegar a sobrecargarse o que se pueda dañar y nos quedemos sin sistema de alarma. Entonces, si podemos ir directamente a la batería, mejor. Con relación a los tipos de cortes, esto es lo que hablaba Morea, nosotros tenemos, bueno, hay un tipo de encendido mayor a este que lo encontramos en motos más grandes, que son los que vienen con ECU, con el ECU y ya vienen con inyección electrónica, pero bueno, las motos que no son a inyección electrónica, vamos a encontrar motos chicas, que hoy están medias en vía de extinción, ya por lo general el CDI a plato magnético se está descartando, están prácticamente utilizando casi todo CDI que trabajen con la batería. Pero bueno, básicamente el CDI, que es un elemento que está encargado de producir la oscilación para que la bobina opere, al trabajar con el plato magnético no tiene manera de detenerse a menos que tenga un punto de señal para detenerlo, como pasa en muchas de estas motitos chiquitas, ¿no? Entonces, bueno, lo que tiene generalmente es un punto de referencia de masa, al cual la llave de contacto o la llave de pare pone a masa ese punto de CDI para detenerlo. Esto básicamente en motos que ustedes ven que tienen patada y que no requieren de tener la batería, ya ustedes las pueden patear y las motos arrancan igual. Bueno, es porque tienen este tipo de CDI. Entonces acá no podemos cortar un cable para parar la moto, porque si nosotros cortáramos este cable, no generaríamos que la moto se pare, sino que no la podamos detener nunca, porque nunca va a recibir la señal de masa de la llave. Lo que tenemos que hacer es simular lo mismo que hace la llave, que es poner a masa este cable. Con lo cual, ahí utilizamos el cable gris y azul que veíamos antes, que nos va a permitir poner a masa este cable para detenerla. En el caso de abrir un cable con motos más grandes, y hoy lo están aplicando en motos más chicas también, sí abrimos el cable que alimenta al CDI y que va a detener la moto en forma convencional. Por supuesto que hay otros lugares donde poder hacer la detención del motor, hay lugares que cortan el cable captor, hay lugares donde cortan la bomba de combustible, como son inyección electrónica. Nosotros por lo general tratamos de detener la moto como lo hace de fábrica, y eso lo hacemos a través de la llave de paro y la llave de contacto. Tratar de simular lo mismo que hace la llave de contacto, la llave de paro. Esto a nosotros nos evita tener cualquier inconveniente a la moto, porque si la moto se para de esta manera tradicionalmente, o sea, esto no va a producir ningún daño en la moto. Ahora, si nosotros abrimos el cable captor, es una moto de inyección, quizás ese cable captor no es solamente un cable de una referencia de masa, sino que maneja señales y puede llegar a generar algún tipo de problema con la ECU o con la parte de encendido de la moto. Por eso siempre manejémonos de detenerla como se detiene normalmente de fábrica. Vamos a ver ahora los esquemas de conexión. El primer esquema, cuando es plato magnético, nosotros generalmente en el tambor vamos a encontrar 4 cables, un cable de masa, un cable positivo, contacto y el cable que va al CDI. Básicamente lo que hace la llave es unir el contacto al positivo para que tenga la moto contacto y me abre el cable de masa del cable que va al CDI. O sea, lo deja libre para que el CDI libere el encendido y permita que se pueda poner en marcha sin problema. Cuando la quiere parar, hace la función inversa. Básicamente es una llave inversora. Lo que va a hacer es sacar el contacto de emisión y automáticamente poner a masa este cable. Bueno, lo que nosotros hacemos con la alarma es, independientemente del contacto o no, es poner a masa este cable uniendo a través del contacto normal cerrado y común del relé el cable del CDI al cable de referencia de masa que tenemos en el tambor. En el caso de motos que vienen con CDI a batería o que tienen el CDI que tiene un cable que va a interrumpirlo para el motor, lo que hacemos es usar el verde y el azul, que sería, perdón, en el caso anterior hablé de normal cerrado, normal abierto, me equivoqué. En este caso usamos el normal cerrado, que sería el verde, y el azul. Mientras la alarma no quiere parar el motor, lo mantiene unido, y cuando quiere parar el motor, genera la interrupción. En este caso normal cerrado y común, y en este caso normal abierto y común. Con relación a las luces, bueno, como decía, tenemos 2 salidas de luces capaces de soportar hasta 30 watts como máximo, pero no nos olvidemos que la salida es intermitente, así que este consumo no es permanente, o sea, no hay 30 watts por más que tengamos lámparas grandes sobre las salidas que lo puedan dañar. Hasta 30 watts en lo que es luces es más que suficiente. Hay que tener cuidado cuando tienen LED,
porque a veces los circuitos de LED pueden ser de menos tensión. Si conectamos a las lámparas, tenemos que cerciorar que sean 12 volt, y en algún tipo de moto, como Benelli o como algún modelo de Yamaha, se pueden llegar a dañar los destelladores que son electrónicos. Entonces, cuando tiene LED, por lo general, vamos a la luz de stop y directamente verificamos que la luz de stop también opere con 12 volt, ¿no? Que no trabaje con menos tensión. Con relación a la luz neutral, como decía antes, podemos conectar al neutral. El neutral sabemos que es un cable que viene de la caja, que maneja el pedal de cambio, y manda una señal de masa a la lámpara que está en el tablero para encenderla cuando está en neutral o no. Esta señal la podemos tomar del tablero o del pedal directo, de los cables que salen de la caja. Hay motos nuevas que tienen indicador de cambio, que este cable ya no es un cable de señal, sino que es un cable de información, con lo cual ahí no podríamos conectar el neutral. Básicamente nos vamos a dar cuenta porque el tablero digital quizás vamos a ver que tiene registro de cambio, marca primera, segunda, tercera, todos los cambios en el display, ¿sí? Entonces ese tipo de moto a veces conviene más ir al stop, que es un cable que sabemos que es de positivo y viene del bulbo. Con acá tenemos la conexión del stop, también en este caso censamos con el mismo naranja, y no hace falta poner ningún relé para invertir la tensión, nada. La salida censa, como decía antes, tanto positivo como negativo. Lo que tiene que ver es una variación de 0 a 12, no importa de qué tipo de señal. Bueno, pasamos a la parte de codificación. La codificación es muy simple. Recordemos que si tenemos una M10, tenemos un solo control remoto, y si tenemos una M20, tenemos dos. En el caso de una M10, ¿cómo vamos a codificarla? Bueno, ni bien ponemos la alimentación de la alarma abre la programación de transmisores. Esto implica que vamos a empezar a destellar un solo circuito de luces y nos va a hacer un sonido con la sirena invitándonos a codificar. ¿Cómo vamos a codificar el control de presencia? Lo apretamos una vez, va a tomar el código de comando, que es el que nos va a permitir activar y desactivar en forma manual, y lo soltamos y lo volvemos a apretar por 3 segundos hasta que lo vuelva a tomar y haga otro aviso bitonal la sirena. Una vez que finalizamos, apretamos el transmisor de nuevo una vez y automáticamente ya quedó programado. La cantidad de transmisores de presencia que vamos a poder ingresar en una M10 son 2. Si algún usuario necesita 2 controles, hasta 2 podemos agregar como comando y como presencia. Y de comando vamos a poder agregar hasta 4, pero no nos olvidemos que lo de presencia también son comandos, o sea que están ocupando un código. O sea que físicamente vamos a poder codificar 2 y 2. 2 de comando y 2 de presencia. Algo importante tener en cuenta, recuerden que los controles, como les dije antes, vienen apagados, vienen en rojo encendiendo, porque en el packaging está apagado, o sea que esa señal que hace cada 7 segundos no la realiza, ¿sí? Para que la realice y nos permita codificar como control de comando, lo que tenemos que hacer es encenderlo y pasarlo a verde. ¿Cómo lo conseguimos? Manteniéndolo presionado 8 segundos hasta que empiece a encender en verde. Una vez que está en verde, ahí está preparado para poder ser codificado. Bueno, ¿qué sucede en una M20? Acá tenemos un control más. Bueno, se suma un paso más. En el momento que ponemos el fusible, tenemos que apretar los candados cerrados, candado abierto del control de comando, y después hacer el paso que hablamos antes. Exactamente el mismo. Una vez en la presencia y 3 segundos para que lo codifique como comando. Si bien nosotros codificamos 2 controles físicamente, en realidad estamos ingresando 3 códigos. Por eso es que el control de presencia hay que apretarlo 2 veces. Primero una vez para que codifique como comando y después por 3 segundos para que codifique como control de presencia. Bueno, por otro lado pasamos a la parte de programación de avanzada. La programación de avanzada a nosotros nos va a permitir hacer muchas cosas, entre ellas modificar parámetros, como también agregar nuevos transmisores o borrar transmisores en el caso de querer hacerlo. ¿Qué son las programaciones avanzadas? Bueno, son precisamente un modo que a nosotros nos permite modificar parámetros preestablecidos de fábrica en la alarma. Por ejemplo, modificar tiempos, por ejemplo, que haga sonido o no el control, el momento de la activación y desactivación, por ejemplo, el tiempo de asalto, el modo de bajo consumo. Hay algunos más que voy a poner en pantalla. El funcionamiento manual automático, volumen de señalizaciones y ingresar el modo de aprender transmisores, que lo hablábamos antes de borrar transmisores o agregar nuevos transmisores. Bueno, ¿cuál va a ser el mecanismo de ingresar estos códigos de la programación de avanzada? Bueno, por supuesto ahora vamos a ver una herramienta que es el escáner. El mecanismo de ingreso a la programación de avanzada va a ser como similar a la línea de autos, desactivando el alarma con el control remoto, o sea, el que sea, si es uno de presencia, tengo que activar y desactivar. Si es de comando, me permite desactivar solamente porque tengo la tecla de candado abierto. Una vez que desactivé, presiono 5 veces la tecla de programación, el touch,
y automáticamente la alarma entró en el modo de programación. Una vez que está en el modo de programación, voy a poder ingresar estos códigos que vemos acá, ¿sí? ¿Cómo se va a interpretar esta tabla de programaciones? Bueno, ustedes fíjense que hay un código, que es el código de la función, y la n es el código que nosotros vamos a ingresar para modificar, ¿sí? Si vamos a la tabla de programaciones, n de fábrica sale en 0, porque está en manual. Esto sería la función de modo automático o presencia de activación y desactivación, que es lo que tendríamos que habilitar en un M10 para que el usuario, cada vez que se baje, se aleje o se acerque, la alarma se esté activando o desactivando en su modo de antirrobo. Entonces, si yo esto lo quiero modificar para automático, voy a tener que ingresar 851. N lo voy a tener que modificar de 0 a 1. ¿Cómo voy a ingresar este código? Bueno, como decía, desactivo la alarma, 5 veces el touch, abrió la programación. Una vez que abrió la programación, que me hizo una indicación con la sirena y luces, voy a presionar 8 veces nuevamente la tecla de programación, el touch, hago una pausa, 5 veces, hago otra pausa, y después lo aprieto una vez. O sea, cada dígito van a ser tantas veces como yo tenga que apretar el touch. Y voy a dejar un espacio entre dígito y dígito, que la alarma me lo va a confirmar con un chip electrónico con la sirena. Una vez que finalicé de hacer la programación que quería, basta con poner en contacto la moto y automáticamente se cierra la programación y ya quedó alterado ese parámetro. Algunos tienen que ver con habilitar o deshabilitar cosas como este que vimos recién, el de modo automático silencioso. Otros tienen que ver con los volúmenes, por ejemplo, de modificar el volumen de la sirena en el modo de indicaciones, no de disparo, cuando hay un evento. Pero bueno, normalmente viene el nivel 3, lo podríamos bajar a 1 o subirlo a 4, tiene 4 niveles. El modo de ingreso a programación, acá no hay una N, porque ya automáticamente cuando ingreso el 88, la alarma lo que hace es abre la programación de transmisores y me permite ya codificar nuevos transmisores si quiero. Si quiero borrar los transmisores viejos, tengo que presionar el touch por 3 segundos y borro los transmisores viejos. Y ahí me permite agregar nuevos transmisores. ¿Cuándo necesitamos borrar un transmisor viejo? Cuando nos roban el control remoto, para hacer que la alarma pierda ese código y me permita agregar nuevos transmisores. Una cosa a tener en cuenta de los transmisores tienen cada uno su propio código. No es que están hermanados un control con el otro. Lo que nosotros hacemos es aprenderle el código del transmisor que estamos ingresando a la central de alarma. Con lo cual, si a mí me roban un control, los borro, vuelvo a programar nuevos controles y el control que me robaron deja de operar totalmente en el sistema de alarma. Bueno, como recién les mostré, bueno, hay un elemento de programación que denominamos escáner, que eso está accesible, es una herramienta que ustedes pueden tener. En el caso de usar motos, lo que generalmente hacemos, porque esto viene con una fichita para la parte de auto, que tiene un conector, la central de auto, pero en el caso de usarlo en las motos, lo que nosotros aconsejamos es cortar la fichita y colocarle 3 cocodrilos. Por lo general, ese cable violeta que nosotros hablábamos antes, que es de MPX, si tomamos alimentación positivo y negativo de la batería o de cualquier lado y conectamos el cable de MPX, nos va a permitir a través del escáner poder hacer cualquier tipo de programación de una manera mucho más didáctica, ¿sí? Hay una tecla dedicada a ingreso a programación, que es la P por 2 segundos, y después tenemos teclas de acceso rápido que nos va a permitir ver información, en qué estado están las programaciones, los controles remotos, qué cantidad son que están grabados, qué equipos tiene instalados, ¿sí? A través del 1, el 2 y el 3. Y si no, ingresar manualmente los códigos directamente del teclado y automáticamente vamos a poder modificar lo que queramos. Si recorremos con los cursores, vamos a ver cada prestación que podemos modificar en forma escrita y en ayuda, con la tecla ayuda, que es esta que vemos acá, nos va a permitir ver posibilidades de selección que simplemente marcamos un número del teclado y lo va a alterar. Es mucho más didáctico para programar. No quiere decir que por no tener un escáner no podamos programar, pero sí nos permite visualizar todo lo que estamos haciendo. Bueno, después tenemos los dispositivos que podemos agregar. En el caso de moto tenemos 2 dispositivos, el DMB, que es, yo hablaba antes de un acelerómetro 3D que ya la alarma lo tiene incorporado. Bueno, hay también DMB para agregar. Usted va a decir, ¿para qué le vamos a agregar otro? Bueno, se puede cubrir una cajuela, por ejemplo, donde guardamos el casco, algo en la moto que queramos proteger que no se lo puedan extraer. Bueno, este dispositivo también toma aceleración, con lo cual si extraen o mueven ese tipo de cajuela o la abren, automáticamente va a generar el disparo. Por otro lado tenemos el radar. El radar es un elemento que a nosotros nos va a permitir tomar fuera de la moto, o sea, no necesariamente hacer que la alarma se dispare cuando tocan la moto o la mueven, sino que simplemente por aproximarse a la moto, ¿sí? El radar se incorpora presionando la tecla asterisco luego de la activación, o sea, activo la alarma normalmente con la tecla de activación, inmediatamente, antes que transcurran 5 segundos, presiono la tecla asterisco,
va a hacer una indicación con la sirena. Si vuelvo a apretar de nuevo activar y asterisco, va a incorporar el segundo nivel, asterisco, activar nuevamente el tercer nivel. ¿En qué distancias trabajan estos niveles? Bueno, uno pegado al lado de la moto, otro aproximadamente unos 30 centímetros, y el otro se aleja un metro y medio de la moto. ¿Para qué están estos niveles? Porque bueno, la moto está expuesta a diferentes situaciones. Si yo la dejo estacionada en un lugar muy tranquilo, quizás pueda dejarla directamente en, la tercera zona sin ningún tipo de problema. Ahora, si está en un lugar muy transitado, que pasan vehículos, o es una cochera de moto y hay varias motos juntas, seguramente va a estar emitiendo y haciendo sonidos cada vez que alguien se acerque. Entonces ahí quizás lo tenga que utilizar en el de 30 centímetros o el pegado a la moto. Eso lo elige el usuario en el momento de que deje incorporar radar. Y por supuesto, si no lo quiere incorporar, activa el alarma de forma normal, sin presionar asterisco y queda sin el radar conectado. Son dispositivos para agregar, existen, se los pueden colocar. Esto no quiere decir que todos los modelos se los van a tener que agregar, pero bueno, si a algún usuario le interesa, están a la venta y se pueden incorporar sin ningún tipo de problema. Bueno, con esto terminamos la parte de programaciones y la parte de codificaciones. Y abrimos la parte de preguntas. Si algunos tienen alguna consulta de lo anterior o esto último que vimos de programación, es el momento de realizar las consultas. ¿Alguna consulta, Mora? Sí, tenemos una consulta en el chat, Walter, de Cristóbal. Dice si puede grabar como emergencia un control de autos X28. Mira, sí, tiene que ser de la línea Z. Grabar te lo va a grabar. El problema es que yo lo que no te recomiendo que sea un control de presencia. Porque como decía antes, el control de presencia de auto lo que hace es transmitir cada 15 segundos. Y esto puede pasar que en la moto en algún momento lo pierda cuando uno viene andando. Porque se presenta alguna interferencia local de radio o de radiofrecuencia, o porque el mismo ruido de la moto genera que en algún momento se ensucie la señal y no, ruido eléctrico, ¿no? Estoy hablando. Se ensucie la señal y no la reconozca correctamente. Con lo cual, de presencia no lo recomiendo. El de comando sí, si quieren agregar un transmisor de comando lo van a poder hacer, lo va a tomar. No a la inversa, para aquellos que hacen auto, si quieren codificar un control de moto en auto, no se lo va a tomar porque es un control más rápido, transmite mucho más rápido, tanto el de comando como el de presencia. Así que no, en autos no se lo recomiendo grabar uno de moto. Pero sí al revés, no es lo ideal, pero se podría llegar a grabar sin problema, sí. Después tenemos otra consulta de Tito que nos dice cómo sería la conexión en una de 110. En una 110. Sí. No sé qué marca, ¿qué modelo de 110? ¿Una Honda? A ver, ahí esperamos que nos responda y mientras vamos con la consulta de Carlos, que te pregunta, ¿la secuencia para borrar los controles remotos viene explicada en el manual? En el manual viene explicado, no en el manual que viene en la alarma de moto, que es un manual reducido, sí en el manual que se descarga de la página nuestra. Sí, Carlos, y también en nuestro canal de YouTube tenemos tutoriales que hizo Walter donde explica el paso a paso. Ahora te compartimos el link para que los puedas ver. Después tenemos otra pregunta de Rubén. Dice, ¿qué pasos tiene que seguir cuando se pierden los controles y no entra con el touch en programación? El modo de entrada de programación, bueno, si no funcionan los controles remotos, hay que extraerle el fusible de alarma, volverlo a colocar e inmediatamente hacer 5 presiones con el touch. Esto va a dar acceso automáticamente a la programación. Y una vez que ingresamos al modo de programación, ingresar el código 88, que vimos recién en la tabla de programaciones, presionándolo 8 veces y 8 veces, y seguido a eso, mantener presionado el touch 3 segundos para que borre todos los controles memorizados. Y ahí volver a tratar de regrabar los controles. Pero seguramente si pasó eso, hay algún problema con el receptor, porque es medio raro que no reconozca los controles remotos, así porque sí. O sea, si no lo hace, seguramente el receptor está con algún problema y no está permitiendo reconocer a los controles remotos. Hay otro modo también que se puede hacer a través de la llave de contacto y el touch. Es un poco más complejo, pero evitas tener que desconectar la batería. Yo hablé del fusible antes. Bueno, no hay fusible, es desconectar la batería de la moto, ¿no? O desconectar el cable de conexión de la alarma.
El modo sin tener que desconectar ningún cable es poniendo la moto en contacto y entrar en una función que nosotros llamamos anulación, que eso está explicado en el manual. O sea, vamos a tener que anular la alarma, desanularla, que eso se hace con 8 segundos de presión con la moto en contacto, y después de nuevo 8 segundos para que se desanule, e inmediatamente después que se desanuló, retiramos rápido el contacto y hacemos las 5 presiones con el touch. Eso también nos dejaría entrar en el modo de programación y nos evitaría tener que sacar la alimentación de la batería. Pero con la de la alimentación, sacando la alimentación de la batería, digamos, de la manera más rápida, si la tenemos accesible y lo podemos hacer. Bien, y ahí nos aclara Tito que consultaba en una moto 110, ya sea Gilera, Honda o Motomel. Bueno, Motomel trabaja en esa cilindrada por corte por masa. Y Gilera, si es una Smash, si bien tiene el cable de corte por masa, en realidad el cable de contacto también produce el corte del encendido. Está trabajando también el CDI a través del contacto de la moto. En el caso de la Gilera, bueno, tiene un cable negro en el tambor que no lo interrumpe y se para. En el caso de la de Motomel hay un cable negro con blanco en el tambor que al mandarle masa automáticamente detiene el motor, que obviamente va al CDI, también lo van a ubicar en el CDI. Es muy fácil determinar cuando hay un corte por masa o un corte abriendo el cable del CDI. Si ustedes van no digo que tomen el corte de ahí porque quizás no lo tienen accesible, tengan que ir hasta adelante, pero en el caso de la Smash no hay problema porque bueno, tienen todo ahí, generalmente la alarma se pone adelante. Pero si ustedes van al tambor de la llave y encuentran 4 cables, que es por lo general los cables que van a encontrar cuando tiene un corte por masa, y estando la moto en marcha, desenchufan el tambor y la moto no se para, es porque no hay un cable que cortar, sino poner la masa a un cable. Si ustedes desenchufan el tambor y la moto se para, entonces ahí hay un cable que ustedes pueden cortar y que la moto se detenga. Por supuesto, el cable que ustedes van a cortar es el cable de contacto, ¿no? Cuando realmente se para el motor. Si ustedes enchufan el tambor y se para, tienen que rastrear el cable de contacto y lo cortan. Y con eso van a lograr que se pare. Si no se para, bueno, sí hay que rastrear el cable del CDI y ponerlo a masa con el esquema, como hablábamos antes, del gris y el azul, para generar que ponga una masa al CDI y logre la detención. Perfecto. Walter, no sé si quedó alguna otra pregunta. Esperamos unos segunditos a ver si aparece alguna más. Y ahí Rubén nos consulta, ¿qué hacer cuando se dispara la alarma de repente y luego se normaliza? Cuando se dispara, me interpreto que lo hace cuando está la moto en marcha. Bueno, eso estaría marcando que está perdiendo el control de presencia y después lo recupera, por eso es que se normaliza. O sea, cuando se pierde el control de presencia, la alarma lo que hace empieza a iniciar la secuencia de detención, con lo cual empieza a mandar los preavisos antes de detenerlo. Seguramente durante esos preavisos reconoció de nuevo el control y automáticamente vuelve a liberar el encendido para que la moto no se pare. A eso estaría marcando un problema de recepción del control de presencia. Puede ser un problema de ubicación. La ubicación de la central de alarma no puede estar muy cerca de la bobina, yo diría lo más lejos posible de la bobina de la moto o las bobinas, y tampoco el regulador de voltaje. En lo que sean motos chinas, están viniendo con reguladores bastante ruidosos y la bobina, obviamente, por más que no sea china, es un elemento que genera alta tensión, así que la interferencia eléctrica que puede meter es muy grande, por lo cual no es conveniente colocar la central en ese lugar. Pero bueno, relacionado a lo que está preguntando, sí, hay evidentemente algún problema de recepción que está perdiendo el control de presencia. Si lo hace estando parada, sin que esté la moto en marcha, ya ahí habría un problema con la central de alarma. No hay una explicación por cual suene sola y pare, ¿no? A menos que tenga un radar, que esté sensando el radar. Pero si no hay un radar instalado, no hay mucha explicación, hay algún problema con la placa. Bien, acá hace un comentario Tito de que una vez le pasó que al momento de sonar la alarma no podía desactivarla y recurrió a desconectar la batería. No sé, Walter, si hay algo que recomiendes hacer en esos casos. No, en esos casos, cuando no la puedes conectar mediante los controles remotos, tenés que utilizar lo que nosotros llamamos la desactivación alternativa, que eso también está explicado en el manual, y lo que hace es permitirte desactivar la alarma a través del touch. Pero esa desactivación va a ser mediante la posición de contacto de la moto. O sea, vos, cuando está sonando hay que ponerla en contacto e inmediatamente presionar el touch para que pare de sonar. Eso sería lo que nosotros llamamos, como decía, desactivación alternativa.
Ahora, si no te permitió desconectarla con los controles remotos, ahí también estamos ante un problema con el receptor o con el control remoto. Perfecto, Walter, no sé si queda alguna consulta más. Bueno, vamos mientras con unas preguntas que tenemos preparados para ver si les quedó claro la explicación de Walter. No los estamos evaluando, simplemente es para interactuar un poquito y ver si se pudieron llevar algunos conocimientos. Así que ya deben estar viendo en pantalla las preguntas, los invitamos a que respondan. La primera pregunta dice, ¿es recomendable ofrecer el modelo M10A? Y nos da dos opciones. La pregunta 2 dice la función de activación y desactivación automática por presencia, si es exclusiva de qué modelo o si se puede habilitar en cualquier modelo de la serie M, esas son las dos opciones. Y después una tercera pregunta sobre la luz neutral o stop y una cuarta sobre el modo de ingresar a programación. Los dejamos unos segunditos o minutitos para que puedan ir votando. Perfecto, ahí van votando. Anímense que no los estamos evaluando. Mientras, Walter, nos hicieron una pregunta, mientras van votando tranquilos, a ver si la querés ir respondiendo. ¿Qué duración tiene aproximadamente la batería del control? Nos pregunta Luis Domínguez. Bueno, eso, ¿cómo te va, Luis? Mira, eso va a depender mucho de qué control y el uso. En la duración de la batería del control de presencia, en modo de presencia exclusivamente, si uno no lo usa para activar y desactivar manualmente, uno lo presiona obviamente muchas más veces de lo que tendría que hacer, porque el control de presencia en realidad es para llevarlo encima y nunca apretarlo. La duración del control de presencia de la batería es mínimamente 1 año. Si uno lo usa para activar y desactivar, puede reducir ese tiempo bastante, por ahí a 8 meses o a 7 meses. Pero normalmente si lo usan exclusivamente como presencia, tiene que durar 1 año. Con relación al otro control, el control de comando, acá ya depende exclusivamente del uso, porque depende de las veces que vos lo presionás durante el día. No lo mismo una persona que lo usa 2 veces, que llega a la mañana al trabajo y a la noche se va, o a la tarde se va, y lo vuelve a presionar, que una persona que está subiendo y bajando cada rato y lo está activando y desactivando todo el tiempo. Entonces, bueno, mínimamente va a durar 1 año, puede llegar a durar hasta 2, pero va a depender un poco del uso. Igualmente el control de presencia tiene aviso de batería baja. Cuando se empieza a deteriorar esa batería, empieza a mandar avisos con la sirena de forma intermitente cuando la moto está en marcha, cada aproximadamente unos 20 segundos, lo cual nos va a dar un tiempo, un par de días para poder reemplazársela. Con relación de comando, no vamos a dar cuenta por la disminución de la distancia de ese control cuando queramos activar o desactivarla, ¿no? Pero más o menos entre 1 y 2 años el de comando y 1 año el de presencia, siempre y cuando no se utilice para activar y desactivar en forma manual, como si fuera un transmisor de comando. Perfecto, Walter. Bueno, ya votaron más de la mitad, así que vamos entonces a finalizar la votación, si te parece. A ver los resultados. Ahí los estamos viendo. En la primera, es recomendable ofrecer el modelo de M10A. La mayoría votó usuarios que usan su moto para trabajar. Correcto, ¿no? Exacto. El modelo M10 es una alarma que está diseñada para un uso laboral, digamos, ¿no? Perfecto. La función de activación y desactivación automática por presencia, la mayoría puso que se puede habilitar en cualquier modelo de la serie M. Está muy bien. Está bien. Como hablábamos antes, el modelo del arma es el mismo. Lo que varía es cómo viene provisto. Con lo cual, si a un M10 le tiene la posibilidad de la función automático, también la va a tener la M20 porque estamos hablando de la misma placa. Perfecto. La tercera, la conexión a la luz neutral o stop, la mayoría puso que es fundamental realizarla para optimizar el funcionamiento del sistema. Así es una conexión que a veces no se quiere realizar o no se realiza, pero es un error, porque para la primera vez que lo ponen en contacto y después en el uso de la moto, si no la paran, no vuelve a parar, no se vuelve a detener el motor porque no vuelve a pedir a la presencia, con lo cual la luz tiene que estar conectada, esa conexión tiene que estar realizada o a una o a otra siempre. Perfecto. Y la última, el modo de ingresar a programación es presionando 5 veces el touch inmediatamente, luego de desactivar el sistema de alarma. Esa es la que puso la mayoría. Sí, es correcto.
presionar 5 veces el touch luego de la desactivación del alarma. Perfecto. Bien, tenemos una última pregunta en el chat. Walter, ¿cuánto mide la pila del control? Ejemplo, si tiene menos de X voltaje. Mira, normalmente la pila, cuando uno la mide, lo que estoy midiendo es la referencia de tensión que la pila tiene, pero eso va a variar en el momento de la transmisión por la pequeña caída que puede tener la pila al consumir carga de corriente. Entonces, normalmente la pila nueva, cuando uno la pone, está marcando 3 volt con algo. Pero si vos la vas a medir después de 2 o 3 días, seguramente se va a estabilizar en 2,9. Nosotros, con referencia a la tensión, hablamos que una pila está baja cuando está por debajo de los 2,8, 2,7. Estando en 2,9, 3 volt, están valores razonables y estamos, como decía antes, midiendo la potencia de la pila en base a la tensión, no a la corriente que tiene, que son miliamperes, pero se va a reflejar en la tensión cuando esa corriente caiga. Entonces, normalmente cuando está por debajo de los 2,7, 2,8 ya la consideramos como baja. Perfecto. Ahí te está agradeciendo. No sé si hay alguna otra pregunta, si no ya vamos finalizando. Bueno, Walter, no tenemos nada más por ahora en el chat. Bueno, no queda otra cosa que despedirnos entonces, agradecer a Gustavo por su participación, como siempre. Muchas gracias, Gustavo. Y por mi parte, espero que esta charla les sea útil, que hayan podido adquirir conocimientos básicos del funcionamiento de la M10 y la M20, y por supuesto me van a encontrar siempre en la parte de asistencia a través de los canales de comunicación, mail o las redes sociales. Hay una línea de WhatsApp también que ustedes se pueden contactar, que bueno, en el caso de tener dudas o estar realizando alguna instalación, se pueden contactar conmigo directamente. Muchas gracias por la atención, por el respeto que me tuvieron durante toda la charla, y bueno, quedo a la espera de sus consultas para aquellos que las quieran realizar por cualquier medio. Muchas gracias.